Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Gracias a Dios por la oportunidad que nos da de poder estar esta noche en su casa. Amén. ¿Se siente alegre esta noche? Si usted viene triste, déjeme decirle que el Señor nos da la oportunidad de que dejemos toda tristeza, toda enfermedad, todo delante de Él, hermanos, para que Él pueda cambiarla. Amén. ¿Cuántos lo creen? Quiero invitarles, hermanos, para que podamos ir a la palabra de Dios y vayamos al Evangelio de Lucas en el capítulo número 17. Evangelio de Lucas, capítulo 17. Cuando ya lo tenga, me puede decir con un fuerte amén. Y creo que también va a estar apareciendo allí en las pantallas. Evangelio de Lucas, capítulo 17, vamos a leer del versículo 11 al versículo 19. ¿Lo tenemos? Amén. Así como está, hermano, vamos a leer la palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro, ¿cuántos? 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Verso 15. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús, dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Verso 19. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Ahí donde está, oremos. Padre, que estás en el cielo en esta noche, Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar en tu casa. Gracias, Dios Todopoderoso, por el privilegio que nos concedes a cada uno, Señor. Hoy te quiero pedir, Señor, que la palabra que hemos leído, Señor, sea de bendición para nuestra vida. Edifique, Señor Jesús, confronte, Señor Jesús, nuestra vida. Enséñanos, Señor, y habla tú, Señor, a través de mi persona, como un instrumento, Señor, para tu pueblo. En tu nombre, Señor Jesús, nos quedamos, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén y amén. ¿Qué dice si le damos un fuerte aplauso a todos los que nos ven y nos oyen por el canal 26, también por medio de las redes sociales que por ahí se reportan algunos? Que el Señor les bendiga. Amén. Hermanos, en esta hora yo quiero, basado en lo que hemos podido leer, tener un mensaje de la palabra de Dios hablando acerca de lo que representa el agradecimiento, la adoración, alabanza al Señor, y también algunas similitudes con esta enfermedad de la lepra, unas similitudes que tienen con el pecado. Y yo le he titulado a este mensaje: ¿por qué regresó solo uno? Pregúntele al que está a la par: ¿por qué regresó solo uno? A ver qué le responde. Ya a la parte final de este mensaje vamos a tratar la manera de ir respondiendo ¿por qué regresó solo uno? Pero antes de eso, hermanos, yo quiero hablarles acerca de lo que
de lo que es la lepra. Y la lepra es una enfermedad infecciosa crónica en la piel, visible en úlceras, llagas, causando debilidad muscular de manera progresiva. Si estoy mal, aquí está el doctor, me puede corregir. Si no, más o menos ahí vamos. La lepra, hermanos, era una enfermedad en el tiempo antiguo la más temida. Porque fíjense que a alguien que tenía lepra se le consideraba, hermanos, como una persona impura, rebelde y repugnante. ¿Se imagina? A quien portaba esta enfermedad era una persona totalmente rechazada. Y es que la lepra era físicamente visible. No es una enfermedad que si alguien está enfermo, pues quizás internamente lo esté, pero nadie se da cuenta, ¿verdad? Y está bien. Pero en el caso de la lepra no podía ocultar las llagas, las úlceras en todo su cuerpo, en la piel. Se creía que la lepra era un castigo, resultado de algún terrible pecado. Bajo la ley judía y bajo la ley de Moisés también, los leprosos, hermanos, no podían vivir, póngase usted, en su casa. Tenían que ser sacados a un lugar especial. Podríamos decir que tenían su colonia de leprosos, pero ellos no podían estar donde estaba la familia. Si dentro de la familia había un leproso, lo tenían que sacar. No podía vivir con ellos. ¿Te imaginas, hermano? Qué problema. La esposa, el hijo, el esposo tenía que irse porque era una enfermedad contagiosa. Era una enfermedad, lo dijimos, que tenía, que se le consideraba que era inmunda, era repugnante, era temida. Por si fuera poco, no se conocía cura, hermanos, para la lepra. No había forma. Se creía que solamente Dios era suficiente para poder sanar esta enfermedad. Y según hemos leído, el Señor hace un milagro. Y un milagro, hermanos, es un hecho inexplicable donde hay una intervención divina. No hay forma de explicarlo. Científicamente es imposible, no se puede explicar un milagro. Por eso es un milagro. Pero tiene una intervención divina. Ahora, hermanos, yo quiero mencionarles 5 características que son similares con la lepra y el pecado. Y es, hermanos, que la lepra es una enfermedad que se va desarrollando lenta y paulatinamente. Y el pecado es igual. Empieza lento y paulatinamente. Las ganas de orar, de servir al Señor, se van yendo lenta y paulatinamente. Usted dice, esta semana no voy a ir el martes a orar porque cuando estoy orando me quedo dormido. Solo voy a ir el jueves y el domingo. Muy bien, pasa la primera semana, usted viene esa semana, falta el día martes y viene el día jueves y el día domingo. La siguiente semana dice, parece que va a llover, dice usted. El cielo se está nublando. No voy a ir.
No voy a ir tampoco, esta semana parece que va a estar lloviendo, voy a ir hasta el domingo mejor, así me quedo haciendo algunas otras cosas, o tal vez lo miro en el Facebook, ahí lo escucho, o lo miro ahí en la televisión. Lento y paulatinamente. Llega el domingo y lo invitan, vamos a pasear. Ahorita hay una promoción en un parque recreativo y vamos, no vaya el domingo, hombre, vaya. ¿Cuántos domingos hay para ir a la iglesia? La lepra era una enfermedad que se desarrollaba, como les dije, lenta y paulatinamente, iba creciendo. El pecado, la apatía, en este caso, como cristianos, la apatía de querer orar, de querer servir, de querer bendecir al Señor con nuestra vida, puede ir creciendo lenta y paulatinamente, hasta llegar el momento, hermanos, en decir, no quiero ir, no voy a ir. Estoy cansado. Es más, llego a la oración, me duermo. En el mensaje de los jueves estoy cabeceando. El domingo, como me desvelé el sábado, llego hasta el segundo servicio y como dormí de más, hasta tengo todavía sueño. Estoy cansado, no quiero escuchar la palabra de Dios. Ese mensaje ya lo oí. Eso de los leprosos ya lo leí hace bastante tiempo. La lepra es una enfermedad que va creciendo, lenta y paulatinamente. Es muy similar, hermanos. El pecado puede entrar a nuestra vida de una forma lenta. Eso no está bien. Pero una probadita, dicen nada más. Una no es ninguna, dicen por ahí. Lenta y paulatinamente. El pecado, hermanos, entra. Si se le abre la puerta y sin darnos cuenta, podemos estar ya con esta enfermedad. Yo estoy haciendo la similitud, hermano, la comparación del pecado con la lepra. 2, la segunda, desfigura al enfermo. La lepra desfigura al enfermo. Le van saliendo llagas, úlceras en su cara, en todo su cuerpo. Va destruyendo el cuerpo de una manera lenta, lo va desfigurando. Y el pecado, hermanos, desfigura la imagen de Dios en usted. ¿Cómo es eso? Usted y yo, Génesis 1, 26 y 27, si gusta, vamos a leerlo. Génesis capítulo 1, verso 26 y verso 27. Si me lo pueden poner en las pantallas, por favor. Génesis capítulo 1, no me diga dónde queda Génesis, hermano, menos el capítulo 1. Capítulo 1, verso 26 y 27. Creo que no lo van a poner. ¿Ya está? La palabra de Dios dice, voy a bajar. Entonces dijo Dios, hagamos ¿a quién? A nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. El otro versículo. Y creó Dios al hombre, ¿a qué? A su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Hermanos, el pecado, como la lepra, desfigura el cuerpo de la persona. El pecado lo que quiere y consigue, si tú dejas que entre, es que desfigure esa imagen y semejanza que tú eres de Dios. Usted y yo, hermanos, y la Biblia lo dice, hemos sido creados ¿a qué? A su imagen y semejanza.
Número 3. Comparo yo la lepra, hermanos, con el pecado porque insensibiliza los nervios del tacto. Ya no sienten de tanto dolor, de tantas llagas, úlceras. Me corregí si estoy mal. Llega a no sentir, allá no sentir dolor. ¿Por qué lo comparo también? Esta característica. Porque el pecado, hermanos, nos vuelve insensibles. ¿Insensibles a qué? A la voz de Dios. Nos vuelve insensibles a su palabra. Ya lo que nos dicen, hermanos, usted se ha topado con alguien que ha conocido la palabra de Dios y que usted le habla, le dice y no le cala por ningún lado. ¿Ha conocido, hermanos? ¿Ha platicado con alguien usted? Yo he platicado con algunas personas. Porque el pecado te vuelve insensible a escuchar la voz de Dios. El pecado, al igual que la lepra, insensibiliza a la persona al punto que deja de sentir dolor, que produce el sufrimiento. Cuando se da cuenta, hermano, es porque ya el matrimonio se deshizo, sus hijos están en pandillas, en vicios, en cualquier cosa, perdidos. ¿Por qué? Porque el pecado nos vuelve insensibles a Dios y a todo lo que tenga que ver con Él. Les dije, el pecado avanza lenta y paulatinamente, desfigura tu imagen, la imagen que Dios te ha dado, y el pecado te vuelve insensible. Número 4. La cuarta comparación que yo tengo con esta enfermedad y el pecado es que separa al infectado de su familia. Como pudimos ver, quiero que leamos Levíticos capítulo 13, verso 46. Y esto era lo que estaba escrito en la ley de Moisés. Levíticos capítulo 13, verso 46. Todo el tiempo que la llaga estuviera en él, o sea que la lepra, será inmundo, estará impuro y habitará solo. Fuera del campamento será su morada. La lepra separa a las personas. En este caso la separaba. No podían vivir más juntos con su familia, solamente podían vivir con otros que tuvieran la misma enfermedad. Y de igual forma, el pecado te separa de Dios. Romanos capítulo 3, verso 23 dice: porque cuando todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Santiago 4:4 dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. El pecado te separa de Dios. El ejemplo que les estoy dando es comparándolo con la lepra. Hermanos, y pecado, no hay pecado chiquito ni pecado grandote. Pecado es pecado. Y es aborrecido por Dios. Y la quinta comparación que tengo con esta enfermedad y el pecado es que, hermano, era incurable. Digo, era incurable. Porque nosotros hemos podido ver, cuando iniciamos leyendo este pasaje,
que solo Dios y su poder pudieron y pueden todavía curar esta enfermedad. Al leproso se le consideraba contaminado y sin remedio ni esperanza. No tenía esperanza de curarse. Pero Dios les escuchó cuando le hablaron. Esos 10 leprosos cuando le hablaron. ¿Y cómo comparo a la lepra? Era incurable. El pecado, hermanos, tampoco es incurable. La cura, la dosis, el remedio, la receta para el pecado, hermanos, es aceptar el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesús con todo amor por ti. Muy pocos amenes. Su palabra en Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó. Aleluya, ¿no se alegra usted por eso? De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermano, hay cura para el pecado. Si tú has batallado, si tú batallas o estás batallando y vuelves a caer en el mismo error, en el mismo pecado, cometiéndolo una y otra vez, es porque quizás no has aceptado todavía el sacrificio que el Señor ha hecho por ti. Porque cuando uno acepta ese sacrificio, le da el valor suficiente, hermano, a lo que Jesús hizo por mí, lo que Jesús ha hecho por ti. Aleluya. En la carta de Juan, capítulo 4, verso 10 dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y Efesios 2, capítulo 2, verso 4 y 5 dice, pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, nos dio vida juntamente con Cristo. Aleluya. Tiene cura el pecado, hermano. Al igual que la lepra, era incurable, pero Dios, a través de su Hijo, pudo sanar a esos leprosos. Y ahora, hermanos, quiero ir a la pregunta, ¿por qué solo regresó uno? Leímos, ¿cuántos eran? ¿Y cuántos regresaron? Uno. Más de algunos de nosotros hemos tenido experiencias en que hemos ayudado a alguien y ni las gracias nos han tirado de lejos, hermano. Amén. Posiblemente que nos haya pasado. Yo he aprendido de mis padres, puedo decir que he aprendido de una hermana que aprecio mucho, que fue mi maestra allá en México, la hermana Anet, que era de dar las gracias siempre. Y lo aprendí mucho de ellos, hermano, que cualquier cosa, sea mínimo lo que hayan hecho por mí, lo que me hayan dado, yo debía de dar gracias. Y no me debía de limitar a solamente una vez decirle gracias. Ellos me enseñaron. Cuando yo les llevaba algo de acá para allá, me decían gracias. Al llegar yo al cuarto, ya usábamos el correo electrónico y ya tenía un correo donde me decía muchas gracias por el detalle que me hizo.
Y al otro día, muchas gracias. Yo aprendí, hermanos, que uno debe de ser agradecido. Y estoy poniéndole un ejemplo, hermanos, de una persona a otra persona. Pero debemos de ser agradecidos con Dios. ¿Por qué solo regresó uno, hermano? Porque estaba agradecido y lo expresó. Hermano, usted se preguntará, ¿y qué los otros 9 no estarían agradecidos? ¿Sabe? Quizás sí estarían agradecidos. Pero le voy a decir algo. Muchas veces quisiera poner este ejemplo. Le pedimos a Dios algo y voy a agarrar el ejemplo, un trabajo. Señor, yo quiero un trabajo. Venimos, estamos acá todos los días en la iglesia, orándole al Señor por un trabajo. Venimos a ayunar, Señor, dame trabajo. Pasa una semana, pasan 2 semanas, el Señor todavía no contesta. Pasan 3 semanas y está metiendo papelería por todos lados. Pasa la 4ª semana y empiezan a llegar los trabajos. Aquí, acá, acá. Y empieza a ver. Hoy el hermano ya no vino a los ayunos. El hermano ya no vino a la iglesia. ¿Qué le pasó? Es que ya encontró trabajo. Y quizás el hermano no vino a darle gracias a Dios porque quizás le dio gracias ahí en su casa. Gracias, ya tengo trabajo. Y perdóname, Señor, porque ahorita en adelante ya no tengo tiempo para ir a la iglesia. Muchos hermanos, dentro de la alegría de haber obtenido lo que hemos pedido, se nos olvida ser agradecidos. Este leproso que regresó venía agradecido y lo expresó. Y hermano, ¿sabe cuál es una expresión de gratitud? ¿Sabe qué es? Es alabanza a Dios. Si usted está agradecido, y aquí nosotros cuando estamos cantando le decimos, vamos hermano, exprésele al Señor, y usted en la mente está adorando a Dios. Nosotros le decimos exprese, o sea, que salga de su boca. Estamos incentivándolo a que usted adore a Dios, no importando todo lo que usted haya pasado durante todo el día, hermano. Y créame, y se lo digo con todo respeto, a veces me molesta, a mí, yo que estoy dirigiendo, obviamente no se los digo, ahorita se los estoy diciendo, estoy aprovechando. Me molesta que muchos hermanos, yo entiendo, muchos vienen cansados, muchos vienen con dificultad, y hemos escuchado la palabra dada por las hermanas que profetizan. Hermanos, que adoremos a Dios, que abramos nuestra boca. Pero a veces creo que no entendemos o no comprendemos, hermanos, que debemos de expresar. Acá, hermanos, el que está dirigiendo, el que está, las hermanas también que están acá, motivan al pueblo de Dios. ¿Para qué? Para que le alaben. La palabra de Dios nos dice que le podemos expresar nuestra gratitud con nuestras manos, con nuestros pies, con nuestra voz, hermano. Pero si venimos y nos quedamos callados, no expresamos nuestra gratitud, tan siquiera, quizás usted dice, es que hoy me fue mal, hermano, hasta me echó agua un carro que iba caminando, hoy no fue mi día, hermano, pero tienes vida. Y eso es motivo de agradecimiento, aleluya, al Señor. Muchas personas, muchos de nosotros, hermanos, podemos ser muy rápidos para poder querer obtener cosas, bendiciones de Dios, pero no estamos dispuestos a darle nada a Dios. Pedir, pedir y pedir, pero no le damos nada a Dios. Y no estoy hablando de dinero, hermano. Uno sirve a Dios, hermano, porque está agradecido.
porque de una u otra forma uno quiere demostrarle a Dios que está agradecido por lo que Él ha hecho. ¿A cuántos hermanos el Señor les ha ayudado, les ha sanado, les ha provisto? No sé qué tantas cosas le haya hecho usted con el Señor. Hermanos, debemos de ser agradecidos con Dios. Debemos también aprender nosotros a dar algo, como por mínimo, hermano, que pueda verse delante de Dios. Pero debemos de hacerlo, porque Él es digno de gloria, Él es digno de honra, cierto, hermano, pero nosotros necesitamos expresar nuestra gratitud a Él. No seamos como toda esa gente que siguió a Jesús por los peces y por los panes, porque les daba de comer. Usted no cree, más de alguno andaba ahí porque quería comida. No seamos de esas personas. El leproso dio su alabanza por sanidad. Dio alabanza al Señor por su sanidad. ¿Por qué solo regresó uno? Estaba agradecido con Dios. Y el agradecimiento, el expresar agradecimientos, eso es alabanza, porque había alabanza para Dios en su vida. Por eso regresó. ¿Por qué más? Porque reconoció al único hacedor de milagros. ¿Y sabe qué es reconocer al único hacedor de milagros? Reconocer al Dios soberano, eso es adoración. Había adoración en ese leproso que volvió. Si leemos el versículo 14 del capítulo 17 de Lucas, dice: cuando Él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, ¿qué dice? Glorificando a Dios a gran voz. ¿Y qué más dice? Y se postró, rostro en tierra a sus pies, dándole ¿qué? Gracias. Se postró. Reconocimiento, hermano. Reconocer al único hacedor de milagros es adoración. ¿Por qué regresó uno? Porque reconoció quién era el que había hecho el milagro. Lo reconoció. El Señor Jesús, muy respetuoso de las formas que tenían los leprosos para saber si habían sido limpiados, era esa. Les dijo, por eso les dijo: vayan con los sacerdotes, porque los sacerdotes eran los que se encargaban de ver si estaban limpios de verdad, para poder incluirlos ya a la comunidad y que no pudieran entrar nada más. Así tenían ese filtro. En lo que iban, la palabra dice que fueron sanados. En ese camino, el Señor, si leemos, dice que les hablaron de lejos, porque usted sabe que el leproso no podía estar en la comunidad, sino que estaba lejos. Por eso le gritaron a Jesús: por favor, ten misericordia, sánanos. Y entonces uno se da cuenta y al darse cuenta que estaba limpio, ya no fue con el sacerdote, se regresó glorificando a Dios. ¿Por qué regresó? Había alabanza en él, había adoración
¿Para quién? Para Dios. Pero este leproso que volvió, este último que volvió, el único, perdón, que volvió, no solamente, hermanos, fue limpio o fue sanado, fue salvado. Porque él obtuvo la salvación, hermano. El reconocer a Dios como tu único Salvador, el expresarle a Él, te hace salvo. Porque el Señor, hermanos, nos recibe a todos sin ninguna excepción. A Él no le importa tu pecado. A Él le importa tu vida. Dios no ama el pecado, pero ama al pecador. Y hoy, hermanos, con el ejemplo que he tenido con ustedes, con la lepra y su relación con el pecado, su comparación, perdón, con el pecado, y la actitud de este leproso que regresó a dar gracias. Quiero decirte que tú puedes ser agradecido con Dios cuando tú le sirves a Él. Puedes examinar y preguntarte, ¿será que yo solo le he pedido al Señor? ¿Será que yo solo me la he pasado diciéndole, Señor esto, Señor lo otro, Señor apúrate, Señor esto, esto? Y nunca yo te he dado algo, y no estoy hablando, y lo repito, de dinero. Estoy hablando de mi vida, de tu tiempo, de tus fuerzas. La palabra de Dios dice, amarás al Señor Jesús con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Hermano, ¿le has dedicado al Señor tu vida? ¿En verdad? Pregúntate, ¿le has dedicado al Señor tus fuerzas? ¿Le has dedicado al Señor tu tiempo, hermano? Pregúntate si lo has hecho. Y quizás has dicho, bueno, más o menos. O le has dicho, sí, hoy voy a hacerlo. Pongo el ejemplo, alguien que le toca servir y tiene que estar a tal hora. No llegué a tiempo. Sí, es que esos son llenos de cuentos, como que, ¿por qué llegué tantos minutos? Le estás dedicando a Dios el tiempo con todas tus ganas, con todas tus fuerzas, hermano. Si tú te molestas con alguien que está con la autoridad y te corrige porque no lo estás haciendo bien, si tú te molestas es porque no le estás sirviendo a Dios y le estás sirviendo a una persona. Tú aceptas la corrección porque tú le estás sirviendo ¿a quién? No se oye, ¿a quién? Hermano, si vamos a servir al Dios, debemos de servirlo con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, con toda, hermano, con todo nuestro corazón, aleluya. Porque a quien servimos, hermano, no es al hombre, sino es al Rey de Reyes y Señor de Señores, aleluya. Yo quiero invitarle, hermano, para que pueda ponerse usted de pie. Si tú estás aquí, hermano, y eres como esos 10 leprosos, que necesitas sanidad en tu corazón, quizás necesitas recibir al Señor en tu corazón. Posible que alguien esté aquí en este lugar que quiera entregar su vida en esta noche al Señor. Si tú estás aquí como esos 10 leprosos, ven, pasa a este lugar. Jesús te quiere sanar, Jesús te quiere salvar. Allí en tu casa, donde estás, el Señor te quiere sanar, el Señor te quiere salvar.
Si quizás eres uno, no de esos 10, sino de esos 9, que aunque han sido sanados, viven una vida indiferente hacia el que te sanó, es momento que reconozcas que todo lo que eres y tienes se lo debes a Dios. Hazlo hoy mismo, no esperes más. Debes de ser agradecido con Dios. Debemos de ser agradecidos con Dios. Él volvió adorando a Dios a grandes voces sin importar quién lo mirara y quién lo oyera. A este leproso no le importó porque era su vida y estaba agradecido con Dios. Se puso a su servicio, que eso era lo que representaba postrarse. Se postró delante de Él porque estaba agradecido. En nuestra forma de servir, adorar, cooperar, demostramos que tan agradecidos estamos con Dios. Si no has servido al Señor como lo debe de ser, si no has hecho tu trabajo como debes de hacerlo, pero quieres hacer un compromiso con Dios, pasa a este lugar, dile: Señor, ya no quiero servirte a medias. Quiero demostrarte que vivo agradecido por lo que has hecho en mi vida. Y que no te importe quien te mire, hermano. Esto es entre tú y Dios. Pasa a este lugar, yo quiero orar por tu vida. Si hay alguien en esta noche, en este lugar, amigo, amiga, que nos visite por primera o segunda, o ya sean varias veces, el Señor quiere salvar tu vida. El Señor está tocando la puerta de tu corazón, quiere entrar a tu vida y salvarte, sanarte. Esta es la noche indicada para eso. Hola, ¿qué tal? Es un gusto poder saludarte ahora. Si deseas recibir a Jesús como tu Salvador, te invito a que repitas esta oración conmigo. Señor Jesús, gracias porque me amas. Entiendo que te necesito. Señor, quiero ser salvo. Te pido perdón. Desde hoy, Señor, te agradezco porque tú me estás salvando. Gracias por darme esa nueva vida. Gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida. Señor Jesús, desde hoy te agradezco. Amén. Si tú has hecho esta oración, tú eres una nueva criatura, una hija o un hijo de Dios. Él te ha salvado. Ahora queremos saber acerca de ti. Llámanos a los teléfonos que aparecen en tu televisor. Escríbenos a la dirección cnf@iglesianuevafamilia.com o visítanos aquí en kilómetro 1, carretera San Francisco Zapotitlán, Mazatenango, Suchitepeques. Iglesia de Dios, S. Nueva Familia, Dios te bendiga.